Amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Andrés, su host. Acompáñenme a descubrir el mundo de nuestros invitados. Hoy nos acompaña Mariana Castillo. Ella es una de las fundadoras y es la directora ejecutiva de Ben & Frank. Mariana es una de las empresarias que ha decidido tomar frente a frente a las grandes compañías en su negocio y en su industria. Ben & Frank es una empresa que se dedica a la comercialización de lentes en México a través de su página web online. Mariana, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Quisiera empezar por donde empiezan todas estas entrevistas, pero esta pregunta no siempre llega al corte final de la entrevista. Y esa pregunta es, ¿quién te influenció más dentro de tu familia? ¿Siempre hay alguien que te influye más? ¿O tu padre o tu madre? ¿Quién crees que te influenció más para la persona que eres hoy en día? Es buena pregunta, la verdad nunca me la había hecho. Pienso que soy una mezcla de los dos, aunque probablemente tiro un poquito más a mi mamá. Si bien ella cuando nacimos, mi hermana y yo ella dejó de trabajar, al final como que siempre nos metió este chip de salir a buscar algo y de siempre estar haciendo cosas. Y creo que ella en parte se arrepintió de haber salido de trabajar y a su edad era más normal, pero creo que ella nos empujó siempre a estudiar, a sacar buenas calificaciones, a empujarnos un poquito más a superarnos en todos los sentidos. Creo que en realidad mis dos papás tuvieron emprendimientos fallidos y creo que eso me empujó a no querer emprender. Y pienso que la persona que me empujó a emprender es mi esposo en realidad. Ok, y esa experiencia de los emprendimientos fallidos de tus padres te marcaron, me imagino. Sí, mi papá se quedó sin trabajo cuando yo tenía 12 años probablemente. Y le costó mucho conseguir trabajo y entonces pues medio emprendía, primero unos restaurantes, luego mi mamá tuvo una pastelería, luego un negocio financiero. Ninguno de los negocios tuvo éxito y la verdad fueron momentos económicos bastante apretados, con lo cual yo veía el valor de tener un trabajo estable y un sueldo fijo por encima de estos emprendimientos, ¿no? Al final no eran emprendimientos de lo que hoy se llaman alto impacto, son emprendimientos más tradicionales, pero sin duda más que gozarlo, lo sufrimos en mi casa. Comparto esta experiencia. Mi papá emprendió en el negocio de la agricultura y desafortunadamente no le fue muy bien y pues pagamos un poco las consecuencias de esa situación y eran temas de si queríamos irnos de vacaciones pues no había ingresos y esto no se lograba hacer. Entonces pues eso lo marca uno para cuando uno va a emprender y cómo enfrentaste tú ese miedo para superarlo. Me cuentas que tu esposo es uno de los cofundadores y él es el que te impulsó para emprender. Pero ¿cómo superó Mariana esa conversación interna de no querer volver a estar en esa situación? Creo que una cosa que a la hora de casarme creo que fue importante es mi esposo y yo nos vemos un poco como equipo, ¿no? Entonces sabemos que va a haber momentos en los que yo traigo más ingreso y luego hay momentos en los que él trae más ingreso. Y así fue cuando pagamos la maestría. Él me ayudó con unas cosas, yo le ayudé con otras cosas y entonces cuando estábamos acabando la maestría, él ya tenía un sueldo fijo y yo estaba decidiendo entre ver si me dedicaba a esto a tiempo completo o bien me iba a trabajar a un trabajo corporativo como buen MBA que se gradúa y la realidad es que él como que me quitó un poco ese miedo económico de decir, mira, yo tengo un sueldo suficientemente bueno como para que los dos vivamos un ratito, no sientas tanta presión económica y luego creo que a mí lo que me apasionaba era el proyecto por encima de pensar en la parte económica y entonces como que sentía que podíamos hacer algo muy especial y esa motivación creo que me llevó a superar un poco el miedo de decir, bueno, ¿y si fracasamos? Creo que eso fue lo que me empujó. Eso es una realidad dentro de los emprendimientos que pues cuando uno empieza todo el mundo está emocionado, pero cuando la cosa ya se pone de verdad y es real, pues si las cosas no salen, las consecuencias pueden ser graves. Pero bueno, el apoyo de tu esposo y la decisión de
emprender es algo a lo que vamos a entrar más adelante, pero hay una cosa a lo que me quiero volver y es a los 3 años en el banco, ya sé que no fue la mejor experiencia o no era lo que estabas buscando en tu carrera profesional, pero por lo menos creo yo que en experiencias pasadas que uno sí aprende de situaciones que incluso pues no son las más óptimas o las mejores. Entonces, ¿qué aprendiste en tu época del banco? Lo bueno, lo malo y lo feo. Yo cuando salí de la carrera estaba un poco dudando entre qué quería hacer. Y un lado de mí quería hacer algo que fuera positivo para México. Yo viví 8 años fuera y mi motivación para regresarme era que sentía que yo estaba en una posición privilegiada y que podía hacer cosas distintas para México, ¿no? Entonces estudié la carrera aquí en México y con eso me fui a trabajar. Y mi primer trabajo fue en JP Morgan y ahí la verdad es que duré 4 meses, estuve en banca de inversión. Y la verdad es que ahí sí no encontré mucho sentido a ese trabajo y me salí muy rápido, ¿no? Y sí había gente que me decía, bueno, aguanta un poco, porque es que no le veo la motivación de estar aquí, mejor cambio rápido, ¿no? Y en esa búsqueda de algo que tuviera impacto, me fui al Banco Central. Y creo que lo que pasa cuando tienes 22, 23 años es que lo que te imaginas que es impacto es muy distinto de lo que es impacto en realidad. Y entonces yo llegué a Banco de México, a un área de trading, de inversión de las reservas internacionales. Y la verdad es que es súper interesante porque a mí me encanta leer las noticias, me encanta estar al día en todo lo que está pasando en el mundo y eso era gran parte de mi chamba, ¿no? Entonces me pagaban por algo que hacía yo, independientemente de eso. Pero lo que me di cuenta es que después de un rato, pues esa curva de aprendizaje se aplana mucho y se vuelve muy mecánico lo que haces. Y realmente yo no veía un impacto en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Yo sentía que si me aparecía o no me aparecía trabajar no iba a cambiar nada. Digo, creo que le caía bien a mis compañeros de trabajo, pero más allá de eso no había un cambio relevante, ¿no? Y entonces me cambié de área un poco buscando otra vez empinar esa curva de aprendizaje y volví a aprender un rato, pero al final yo sabía que lo que estaba haciendo ahí no era lo que me quería dedicar a largo plazo, ¿no? Y entonces con eso en mente empecé a pensar qué quería hacer y una maestría siempre había estado en mi radar. La verdad soy bastante académica, me gusta mucho estudiar, bastante nerd. Y entonces pues vi una oportunidad de irme a estudiar fuera y de darme 2 años para plantear qué quería hacer, ¿no? Pero ven, espera porque te me fuiste muy rápido para la maestría. Quiero regresar un poco al tema del Banco de México. Quiero preguntarte si tuviste algún mentor o alguien que te dijera, está bien, es por acá, o no necesariamente dentro del banco, pero en esos procesos a veces uno encuentra a alguien a nivel personal que lo ayuda a validar el proceso mental que uno está llevando. Como dijiste tú en JP Morgan, pues deberías aguantar un poquito más. Entonces la pregunta es, ¿encontraste a alguien así o fue realmente Fueron 3 años, no creo que fuera transaccional, pero ¿sí encontraste a alguien así en el Banco de México? No realmente, porque creo que la gente que trabaja ahí, todos están convencidos de lo que hacen. Creo que yo estuve 3 años y en el tiempo que estuve no era infeliz, o sea, disfrutaba mi trabajo al final del día, pero sentía que ya no estaba aprendiendo. Y creo que el camino que yo tomé no era un camino tradicional entre la gente con la que yo trabajaba. Y entonces para mis jefes era muy raro que yo no quisiera buscar que el Banco de México pagara mi maestría, porque esa es una oportunidad que te ofrecen. Yo no la quería porque no me veía haciendo eso, ¿no? Y todos mis compañeros que se salían, todos se iban a hacer portafolio management en bancos privados y entonces yo nada de eso me atraía en absoluto. Y entonces yo decía, no, es que necesitaba algo diferente, pero tampoco sabía ponerle el dedo en la llaga de qué era lo que yo necesitaba, ¿no? Y entonces, fuera de una persona que se salió y hace algo radicalmente distinto, el resto siguen un patrón que acaban haciendo o trading, o sales trading, o todo en la contraparte, o en el banco, o así. Y entonces les parecía muy raro que yo no quisiera hacer eso. Entonces, no encontré realmente a alguien que me dijera como, oye, está bien. Como que yo siempre me sentí un poco perdida en muchos momentos de mi vida, sabiendo que estaba haciendo cosas suficientemente buenas y que me llenaban en muchos sentidos, pero que no estaba convencida que ese era como el destino que yo tenía, ¿no? Entonces, en Banco de México la verdad es que no encontré a nadie que me dijera como, oye, está bien estar un poco perdida y explora lo que tú quieres hacer. No. Bueno, aquí hay un comentario y una pregunta. En Colombia y en Chile el Banco Central te da la oportunidad de pagar la maestría, pero pues digamos
te las pagan, pero con la condición de que tienes que regresar, y me imagino que ese era uno de los motivos de tanta aprensión para que te lo pagara el banco. Justo, las condiciones que te ofrecen es que tienes que regresar el doble del tiempo de que te vas, con lo cual una maestría de 2 años yo tenía que regresar 4 años, yo llevaba 3 años en el banco y ya estaba completamente segura que no era lo que quería hacer, y entonces dije, echarme de 10 años en el banco pues no es lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, y creo que muchas veces este miedo económico de cómo vamos a pagar la maestría nos paraliza en muchos sentidos, y entonces tomas el camino de por lo menos sé que ellos me lo van a pagar. Y yo decía, no, necesito tomar el riesgo porque más riesgo es que yo me quede y siga estando en un lugar donde no me siento cómoda, ¿no? Sí, el día de mañana te van a pasar 10 años y de repente te volteas y dices, de pronto esto no era lo que yo quería. Y cambiar de carrera a los 27, 28 años es mucho más fácil que cambiar a los 35, ¿no? Ahí quiero hacer un cambio y quiero hacerte una pregunta medio rara, pero creo que es importante dentro del proceso de emprendimiento tuyo, porque pues la pregunta es, ¿cómo conociste a tu esposo? ¿Cómo se dio ese proceso? Porque obviamente el apoyo que él te da y te dice, bueno, si esto no funciona, pues igual vamos a salir adelante, y eso es un elemento muy importante cuando uno está tomando esa decisión. Más adelante te explico por qué te estoy preguntando esto, pero ¿cómo se dio ese proceso? O sea, yo estoy convencida que la decisión más importante que haces en tu vida es con quién te casas. Luego la puedes rectificar y te puedes divorciar y no pasa nada, pero es una persona que al final te influye muchísimo en los caminos que vas tomando, ¿no? Yo cuando conocí a mi esposo, yo estaba acabando la carrera, él era emprendedor, y realmente me llamaba la atención que él había armado un negocio de cero y pues, cobraba su buen dinero con el que se iba de viaje todos los años, y la verdad es que me parecía pues muy admirable que alguien de esa edad lo hiciera en mi cabeza. Y me acuerdo cuando yo me gradué que tenía varios compañeros que decían, no, nos vamos a emprender, no vamos a buscar trabajo. Yo decía, pero ¿cómo? Si no sabemos nada. Yo me sentía completamente perdida en el sentido de que sentía que no estaba preparada para emprender. Creo que nunca estás preparado para emprender al final del día. Eso es algo que hoy me doy cuenta, pero que en su momento me parecía completamente loco de parte de estas personas. Y luego mi esposo toma la decisión de irse a trabajar a algo más formal, que es una empresa de consultoría, y vende su negocio porque él sentía que le faltaba aprender más para hacer un negocio más grande y del que pudiera vivir realmente toda su vida, ¿no? Entonces, al final yo viví su proceso, él vivió mi proceso de cómo yo escogía trabajo, y creo que en él siempre encontré a alguien con quien podía rebotar ideas y que no me iba a juzgar, ¿no? Yo un día le decía, no, sí voy a tomar banca de inversión porque... Y al día siguiente decía, no sé si es suficiente impacto y quiero irme a Banco de México, y él como que al final nada más me acompañaba, ¿no? Creo que al final es una persona que es extremadamente generosa en muchísimos sentidos, y entonces eso me ha ayudado mucho a que me apoye sin que realmente yo sienta que él quiere nada a cambio, ¿no? Y lo que él quiere a cambio es que un día él va a querer volver a emprender y yo voy a estar en una mejor situación para apoyarlo de lo que hoy en día, o bueno, yo estaba en su momento, ¿no? Claro, y yo creo que eso es un tema importante, por lo menos en mi caso, con mi esposa, es el entendimiento del proceso que uno sigue. Y emprendí una vez y ok, pues no me fue tan bien, y emprendí otra una vez y esta vez va mejor, pero es un proceso, y aceptación y comprensión la dinámica es uno de los elementos más importantes. Totalmente, y mi esposo y yo estudiamos juntos la maestría, entonces pues ahí también la primera anécdota es que cuando nos fuimos a la misma universidad, él me dijo, quiero que sepas que no quiero tomar ninguna clase contigo. Y yo le dije, pues está perfecto. Dije, pero que sepas que yo no voy a cambiar mis clases por ti. Entonces, si acabamos en una clase juntos, es tu chamba salirte a buscar algo distinto. Y al final acabamos tomando clases desde el primer semestre juntos, porque así se dio. Trabajamos mucho mejor de lo que él anticipaba, y trabajamos muy bien con, además, Eduardo, que era un amigo del trabajo de Benny, que además pues ahora es nuestro socio y cofundador, y ahí la verdad es que nos dimos cuenta, uno, que sí podíamos trabajar juntos, dos, que él tenía una idea de mí a nivel académico que era distinto de lo que en realidad era, y cuando yo empecé a buscar un poco trabajo, él fue el que me puso el freno y me dijo, espérate, no sientas tanta presión, porque lo que pasa en estos MBAs ultra competitivos es que entras en esta dinámica de todos ya tienen trabajo y eres el único que no tiene trabajo, y no estás en consultoría y no estás en banca de inversión y no estás en tecnología. ¿Qué estás haciendo de tu vida, no? Y la verdad es que ahí yo empecé a ver,
a qué me metía un poco por inercia, y él fue el que me frenó y me dijo, no tomes esta decisión por inercia, si te toma tiempo después del MBA tomar la decisión, no pasa nada, y si decides emprender también podemos soportarlo un rato. Bueno, y aquí voy a parafrasear unas palabras que he visto en otras entrevistas. 3 nerds que quieren montar un negocio, y ahora vamos a entrar en la idea de Ben and Frank, pero ¿cómo se da el proceso de reflexión de ustedes de, ok, vamos a montar este negocio que está entre la tecnología y la moda? Y cómo dicen, ok, necesitamos a alguien creativo, alguien que sepa de esto. Y nuevamente estoy parafraseando en este caso. ¿Cómo se dio esa discusión entre ustedes? La verdad es que Benny y Eduardo les pagó la maestría a la empresa de consultoría para la que trabajaban, con lo cual, como nuestra maestría era de 2 años, es muy típico que en el verano trabajas en algo. Y entonces ellos sentían que trabajar en una empresa a la que sabían que no se iban a ir porque tenían el compromiso de regresar a su empresa de consultoría, pues podía ser un poco una pérdida de tiempo. Entonces Benny le propuso a Eduardo que lanzaran algo, un proyecto como para aprender de cosas distintas, y si funcionaba pues ya verían. En ese contexto ellos estaban trabajando en una idea no muy buena, si no mal recuerdo, y yo me compré unos lentes por internet y me volteé con ellos dos, me llegaron muy bien. Le enseñé a Benny, que Benny usa lentes desde los 4 o 5 años. Benny también súper satisfecho con la experiencia de compra, y les dije, esto es lo que tenemos que hacer. Y me acuerdo el momento concreto en el que Benny y yo nos volteamos a ver y le dije, yo voy a emprender en esto. Y me dijo, no, la idea de Eduardo y mía tiene que ser esta. Y le dije, no, pues ¿por qué no lo hacemos los 3, no? Le dije, yo les ayudo y creo que esto tiene mucho sentido. Y entonces nos volteamos con Eduardo, y Eduardo nos dijo como, pues mucha suerte con su idea, ustedes dos ahí sigan, yo voy a buscar algo para el verano. Pero afortunadamente era Spring Break y decidió tenía que viajar a México esa semana. Entonces yo creo que le levantó un poco de curiosidad lo que le estábamos platicando, se metió a varias ópticas, se dio cuenta de esta experiencia mala que yo le había platicado, se dio cuenta de los precios, todo el mundo le dijo que necesitaba lentes cuando él no necesita lentes, la verdad. Cuando lo vean seguramente solo es por mercadotecnia que trae unos lentes, pero... y se dio cuenta de toda esta experiencia que yo le estaba platicando que no funcionaba. Y regresó y dijo, creo que tienen razón, creo que esto puede funcionar. Ahí quiero hacer una pausa porque hay un tema o un elemento muy importante de este análisis o de este proceso que ustedes siguen, porque pues 2 de los 3 socios fundadores tienen lentes hace algún tiempo, y de alguna manera entonces este negocio era como scratching your own niche, y están solucionando un problema que ustedes como usuarios tenían en la experiencia de compra. Sí, hay mucha gente que dice que no debes de buscar un problema que tú tengas solo tú, porque entonces te ciegas a esa solución, pero al mismo tiempo, y la otra teoría que creo que funciona es, si tú tienes este problema y te parece muy claro y lo platicas con más gente y les parece claro, probablemente tengas ahí un tema, y tú como consumidor de tu propio producto vas a entender muy bien qué es lo que quieres de ese producto. Creo que ustedes tenían ahí una ventaja competitiva con un par de años de experiencia en ese proceso. Quiero hacer una pregunta técnica, y es un tema que todavía siguen utilizando, y es Shopify. Para los que no saben, Shopify es una plataforma de e-commerce que empezó en Canadá y luego en Estados Unidos y que abrió en México. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes escogieron ahí Shopify o fue un proceso o una selección posterior? Porque pues es uno de los elementos importantes del inicio del negocio. Sí, y sí, me regreso un poquito a tu pregunta inicial de cómo trajimos a alguien que sabía de marca, porque creo que todo está un poco relacionado. Entonces, cuando empezamos a plantear la idea, lo que nos dimos cuenta es que por la penetración de e-commerce en México y todo, hacía sentido crear una marca más allá de nada más lentes baratos y buscar lo más barato, porque creíamos que los costos de adquisición digitales no nos iban a dar con el margen que tenían ese tipo de negocios. Y pues si tu único diferenciador es que eres el más barato, mañana llega alguien que vende 30 pesos más barato y tú ya te quedaste sin negocio. Entonces empezamos a enfocarnos mucho más a un modelo con una marca, y cuando tomamos esa decisión dijimos, necesitamos traer a alguien que sepa de esto, ¿no? Y ahí invitamos a María José, que es nuestra cuarta socia, y le planteamos el proyecto. Ella es diseñadora de moda, ha trabajado en
marcas de moda haciendo cool hunting, también trabajó en una agencia de relaciones públicas llevando marcas de moda, entonces tenía como justo este lado que nosotros no teníamos, tenía buen gusto, que creo que nosotros tampoco teníamos, y entonces ahí un poco nuestro primer planteamiento es, tenemos que hacer esto en grande, y empezamos a hacer los números de hacer esto en grande, y nos dimos cuenta que no había manera que lo hiciéramos, ¿no? Y que con un PowerPoint íbamos a tener que levantar mucho dinero, no iba a ser posible. Y entonces en Estados Unidos hay una teoría que se llama The Lean Startup, que escribió un cuate que se llama Eric Ries. Y básicamente lo que ellos dicen es, crea el mínimo producto viable y con esto experimenta. Y entonces intentamos pensar cuál es nuestro mínimo producto viable y en eso nos dimos cuenta cuál es la mejor manera o la manera más barata de montar un e-commerce sin hacer una inversión en tecnología. Benny es el más techie de los 4, sabe programar muy básico, pero sabe programar, y entonces hizo un poco esta exploración y dijo, Shopify es con lo que hay prehecho, yo lo puedo programar para que sea suficientemente funcional y la inversión está súper acotada. Ahí tienes dos elementos importantes que se van dando y el primero es que si esto no funciona, pues no me quiero gastar el resto de mi vida y montemos algo que podamos fondear esto nosotros mismos y eso lo hace más fácil. Y el elemento adicional del diseño y es que me hace falta pues este componente. El proceso de la marca que ustedes llevaron, y lo has dicho un millón de veces, de que Ben & Frank viene del nombre de Benjamin Franklin, pero antes de que se uniera la parte creativa, pues, ¿qué nombres estaban pensando utilizar y los que no llegaron a la lista? Tuvimos como 8 o 10, hicimos varias encuestas, la verdad no me acuerdo de tantos, me acuerdo uno que era Specs, pero no nos encantaba. Y cuando no tenía nombre, nosotros le llamamos Proyecto Galileo y la carpeta era Proyecto Galileo y así arrancó. Y por eso la razón social de la empresa es Lentes Galileo, como un pequeño homenaje a esa primera carpeta de Google donde abrimos y empezamos a hacer nuestra investigación de mercado. Lo que hicimos fue una encuesta en la que ya estaba Ben & Frank, esto es lo que me acuerdo, y le preguntamos a la gente cuál es la que más te gusta y cuál es la que menos te gusta, de 8 o 10 nombres que teníamos en el... Y ese proceso de la encuesta, que me imagino lo repites en varias oportunidades dentro del emprendimiento, ¿tiene, digamos, alguna estructura de esta forma de probar las ideas en el mercado? Pues, ¿era con los amigos, era con la familia o era un Google Forms y enviarlo a toda la base de datos? Porque es un elemento muy importante de los emprendimientos y hay muchas empresas que no lo hacen y a veces con un nombre van a montar y van a lanzar la empresa y luego después se dan cuenta que el nombre en un mercado hispanoamericano y la gente no lo puede pronunciar. Creo que lo hace sonar más sofisticado de lo que lo hicimos. La encuesta la verdad la hicimos con gente conocida. Si vemos las respuestas de esa encuesta, muchísima gente nos decía, una marca como Ben & Frank no me dice nada de lentes y entonces no deberían de escoger ese nombre. Y creo que justo lo que nos gustó es que Ben & Frank, el origen, no te dice nada de lentes hasta que investigas un poquito más, pero lo que nos permitía era crear una marca realmente alrededor de este nombre, ¿no? Si hubiéramos escogido lentesbaratos.com o lentescool.com, es súper difícil crear una marca, una personalidad que te diga algo más allá de lentescool.com, ¿no? Y entonces nosotros lo que queríamos era poder crear una personalidad atrás de la marca. Y entonces, si bien Ben & Frank no fue la favorita en la encuesta que hicimos, sí fue la que escogimos independientemente. Pero yo va con una idea de negocio, con la experiencia de compra y tratando de solucionar ese problema que ustedes estaban experimentando de la dificultad de la compra. Un momento épico de cualquier emprendimiento es su primera compra. ¿Recuerdas, digamos, cuál fue su primer venta fuera de Friends and Family? ¿Recuerdas cuál fue el momento en el que se dio esa primera compra? O sea, montas la página y tienes el producto y lo van a vender y... ¿Te acuerdas de esa primera venta? Sí, o sea, me acuerdo que nosotros montamos la página 28 de julio de 2015, salió viva la página. Ya habíamos hecho un landing page y habíamos empezado a probar marketing digital hacia ese landing page, ¿no? Entonces estábamos queriendo empezar a tener una mejor sensibilidad de cuál iba a ser el costo de adquirir un cliente, ¿no? Cuánto nos iba a costar llevar una visita a nuestra página. Y en ese landing page
poníamos como pronto, muy pronto y 4 caras con lentes, básicamente, es lo único que decía. Y había un espacio para capturar tu correo y te decíamos, déjanos tu correo, te avisamos del lanzamiento y te regalamos un cupón de lanzamiento. Creo que es la única vez que hemos hecho un cupón de nada, porque Ben & Frank no da descuentos, pero creíamos que como para empezar a agarrar un poquito de tracción era una buena idea. Lo otro que queríamos era que nuestra fanpage en Facebook empezara a tener ciertos seguidores, porque una cosa que nos dimos cuenta es que los millennials checan tu página en Facebook y dicen, oye, no tienes seguidores, esto puede ser un fraude. Entonces queríamos ya tener como un cierto número de seguidores con el que nos sintiéramos que por lo menos nos daba cierta credibilidad en el mercado, chiquita, pero suficiente, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos. Me acuerdo que el 28 que salimos vivos a las 2 de la mañana, pues empezaron a caer, nos acordamos de nuestra primera venta, pero pues era una persona que además nos había asesorado, entonces muy buena gente, fue la primera persona que compró. Mi cuñada, que fue la segunda persona que compró, se enojó mucho de no ser la primera. Pero pues ahí fueron cayendo varias y todos era como, mira, mi primo, mira, no sé quién, qué buena onda, qué buena onda. Y al día siguiente cayó la primera venta a un desconocido y como que nos volteamos a ver todos, no, pues este sí no es mío, no, este tampoco es mío, no, creo que acabamos de tener nuestra primera venta y ese fue un momento como de validación súper importante, es decir, un cuate que no nos conoce, que no tiene ni idea quiénes somos, está dispuesta a ponerle, en ese momento con el descuento creo que eran 1,500 pesos lo que estábamos vendiendo. 1,500 pesos a probar si somos dispuestos a entregar esto. Ahora hay que entregarle, pero wow, qué bien. Y solo nos tomó un día, entonces la verdad es que fue muy rápido ese momento de validación. ¿Y la entrega? ¿Tenías algo que entregar en ese momento? ¿Tenías algo que vender en ese momento? Sí, nosotros arrancamos con un inventario chiquito, me parece que arrancamos con 300 lentes o por ahí, 300 armazones. Y ya habíamos establecido quiénes iban a ser nuestros proveedores de micas en ese momento. Entonces, en ese momento pues nos lanzamos a montar las micas con la graduación del cliente y se lo mandamos por mensajería pues, a los 4 o 5 días y listo. Hay un elemento súper importante en este proceso que ustedes hacen ahí y es la confianza, ¿no? El tema de Facebook no es un tema menor, pues obviamente la persona entre 25 y 35 años ya es lo suficientemente hábil como para entrar a Facebook y mirar Ben & Frank, ¿qué onda? Este tema en Latinoamérica no es un tema sencillo, entonces ¿cómo hacen ustedes para solucionar este tema y cómo lo siguen trabajando? Porque pues obviamente siempre está la duda de si una tienda online está ahí. ¿Cómo lo abordaron ustedes y cómo lo siguen abordando? Porque es un problema ongoing. Sí, creo que lo primero que hicimos fue, queremos ser la marca que creemos que en México no existe, que es una marca cercana, una marca que te habla de tú, un poco al estilo Amazon, pero que te soluciona el tema, ¿no? Es como, oye, se perdieron los lentes en paquetería, nunca me llegaron, te mando otros, ¿no? No te voy a preguntar. Eso es lo que queríamos ser, a veces lo logramos, a veces no tanto, pero en general la filosofía nace siendo eso, entonces teníamos una política de 30 días para cambios y evoluciones, teníamos desde el principio que pudieras pagar con PayPal, que si bien es una plataforma que para nosotros es más cara, pero sí ayuda a dar un poco de confianza, y luego pues desde prácticamente el principio lanzamos con un chat en vivo en la página y contestábamos los mails muy rápido, ¿no? Y al principio éramos nosotros contestando todos esos mails y el call center pues también éramos nosotros y lo que queríamos era simplemente decir, hay un humano aquí que está dispuesto a resolverte, a quien le puedes gritar si las cosas no salen bien, pero lo que realmente creo que nos ayudó a dar un brinco fue cuando empezamos a salir en prensa. Creo que fue octubre, noviembre de ese primer año, o sea, un par de meses después, conseguimos un artículo en el periódico Reforma y esa fue la primera vez donde empezamos a ver pequeños saltos de confianza en la gente, ¿no? Entonces cuando la gente te decía, ¿cómo sé que sí existes de verdad? Porque este era el tipo de preguntas que recibíamos. Cuando les mandábamos la noticia del Reforma, eso les daba bastante tranquilidad. Decir, bueno, si el Reforma ya algo investigó, por lo menos algo más saben. Por lo menos hay una oficina donde puedo irme a quejarme algún día. Exacto. Este tipo de decisiones son importantes porque pues, Shopify, PayPal y todas estas cosas que le dan confianza al consumidor no es algo que todo el mundo piensa y son elementos muy importantes.
Pues siempre es con un procesador de pago local y que no sabes qué está haciendo con los datos y luego después tus clientes compran en la página web y dicen compren Ben Frank y ahora tengo 10,000 pesos en gastos que no son míos. Todavía nos pasa, ¿eh? De repente, después de comprar en Ben Frank me clonaron la tarjeta y si supieras que es básicamente imposible que te clonemos la tarjeta, nosotros por lo menos, mucho más fácil que te la clonen en la gasolinera de la esquina, pero bueno. Al final la gente tiende a tener más desconfianza de los productos online. Creo que al final abrir tiendas para nosotros también ha sido esa parte del brinco, ¿no? El acercarnos más a la gente. En México hay muchísima gente, el 97% del comercio se da offline, entonces para nosotros pues era importante tener un producto que pudiera llegar a todo el mundo y no solo a los early adopters que compran en línea, y entonces el abrir tiendas para nosotros también ha sido parte de establecer la marca y de crear credibilidad. Y esa discusión interna de cómo abrimos una tienda física, pues porque ustedes son una tienda online, ¿cómo se dio? No creo que hubiera sido un tema fácil porque pues iba en contra de lo que inicialmente era Ben Frank. La verdad es que desde que hicimos este proyecto ideal, donde dijimos necesitamos muchísimo dinero, el que te platicaba al principio, ahí sí estaba contemplado un showroom. Luego cuando hicimos nuestro MVP dijimos no, vamos a hacerlo muchísimo más chiquito para probar y ya que tengamos tracción, vamos viendo si necesitamos o no necesitamos el showroom. La pregunta que más recibíamos en redes sociales, en los chats, en todo, era ¿dónde me los puedo probar? Y decíamos, mira, tenemos una prueba en casa que te los mandamos a tu casa, escoges 4 lentes, no tiene ningún costo para ti. No, es que 4 es muy poquito, no quiero dar el depósito en garantía, etc. Y entonces lo que empezamos a probar fue ir a bazares de diseño mexicano. Pues empezamos a ir a esos bazares, le decíamos a nuestros followers que ahí íbamos a estar y vendíamos súper bien en esos fines de semana. Estábamos vendiendo como el 20% de las ventas pasaban en un fin de semana del mes. Es como que ahí también nos dimos cuenta que si queríamos ser una marca enfocada al consumidor como decíamos que éramos, el consumidor nos estaba pidiendo que tuviéramos un espacio físico donde ellos pudieran ir. Y entonces, con esa mentalidad fue mucho más fácil dar el brinco. Una pregunta extraña y ¿quién les sugirió la idea de los bazares? Creo que la idea fue de María José, porque pues María José conocía este tipo de cosas, nosotros no teníamos ni idea. Y ella dijo, mira, hay unos que están muy padres, estas niñas lo están haciendo muy bien. Y en particular empezamos yendo a uno que tiene muy buena convocatoria, que tiene una buena selección curada de productos. Y probamos. La primera vez no fuimos ninguno de los 4 y no vendimos nada. A raíz de eso tomamos la decisión que teníamos que estar siempre uno. Nuestros fines de semana empezaron a convertirse en un infierno, pero vendíamos mucho mejor, ¿no? Y entonces también aprendes muchísimo más del consumidor, que cuando nosotros pusimos la tienda ya teníamos mucho más claro qué era importante en el viaje del cliente físico, que de otra manera no hubiéramos sabido, porque habíamos estado parados vendiéndole a la gente y veíamos qué era lo importante para la gente. Ahí veo que empiezas a corroborar o validar la decisión de traer a alguien de la industria al negocio. Porque pues obviamente ustedes 3 en ese momento como que veían el bazar como algo extraño y era como, ok, no sé qué es eso. Vamos a cambiar un poco de tema del proceso porque me dijiste en algún momento que me di cuenta que todo el mundo va improvisando el camino. Yo soy fiel creyente de que everyone's making shit up y así es, y es lo que hay, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Un tema que ha surgido bastante en las conversaciones que he tenido y de lo que he visto de las entrevistas que has tenido es el tema de selección personal. Es un elemento importante y cuando tú me dices que eran el call center, el del Messenger y éramos todos, cuando uno está empezando el negocio, pues uno es todo. El tema importante y cuando empiezan a buscar empleados, ¿en dónde empezaste a buscar cómo seleccionar personal? Porque es un tema importante y es un proceso de aprendizaje. Creo que todavía es un proceso de aprendizaje. Creo que nos costó muchísimo delegar. Nos costó muchísimo, por ejemplo, soltar las redes sociales, porque queríamos que todo tuviera un tono y ese tono era el nuestro. ¿Y cómo sabíamos que alguien iba a poder decir lo mismo que nosotros queríamos decir? Eso nos costó muchísimo. Pues no es algo bueno necesariamente, pero creo que es parte de un aprendizaje. ¿Cómo aprendes a delegar y confiar en que la gente lo va a hacer? Pues no sé igual que tú, pero
igual de bien al final del día, ¿no? Igual y tú lo habrías dicho de una manera y ellos de otro, pero el mensaje es el mismo y tienes que empezar a dejar ir esas cosas. Creo que al principio nosotros nos enfocamos en contratar gente muy operativa. Al final, como que todo lo estratégico lo pensábamos nosotros y nada más queríamos gente que ejecutara. Entonces, pues eran becarios, chavitos con muchas ganas de aprender y hacer cosas. Al principio nos costaba horrores reclutar a la gente porque ¿tú quién eres? ¿Sabes? ¿Qué tipo de empresa eres? ¿Cómo sé si me vas a pagar? ¿Cómo sé? O sea, al final, pues sí, ¿no? Si yo tengo una oferta para irme a Nestlé y una oferta de una empresa que nadie sabe que existe, que tiene 2,000 seguidores en redes sociales, pues la verdad es que la decisión es bastante fácil y te vas por Nestlé, ¿no? Y entonces en ese contexto, pues sí nos costó un poco. Creo que en los últimos 18 meses hemos ido aprendiendo más a traer gente que no solo hace lo que le decimos, sino que nos cuestiona. Y creo que ese ha sido un cambio de paradigma importante para nosotros, porque al final las ideas se te van acabando y lo que necesitas es gente que te dé ideas nuevas, que te cuestione y que te haga mejor, ¿no? El chiste es traer gente que es mejor que tú. Al final, Eduardo, María José y yo, pues tenemos 30 años, pero tampoco tenemos, 32, algunos. Tampoco tenemos tanta experiencia, ¿no? Y hay muchas cosas de las que no sabemos y hay que reconocerlo. Entonces, creo que la primera decisión importante que tuvimos fue cuando empezamos ya planeamos abrir varias tiendas, trajimos a una persona de recursos humanos, que si bien para el número de personas que teníamos parecía un abuso, un exceso, éramos 20, 25 personas en ese momento, decidimos traer a esta persona, una persona más calificada de lo que necesitábamos en ese momento, porque justamente nuestra idea era, esta es una empresa de gente. El call center es gente, las tiendas es gente, ellos son la cara con el cliente y si no somos buenos reclutando y realmente transmitiendo esa pasión y esa misión de lo que estamos haciendo, entonces nunca vamos a lograr escalar esto porque la experiencia se va a caer en pedazos muy rápido. Entonces tomamos esa primera decisión que creo que ha sido súper importante para poder escalar con un buen nivel de servicio en todos nuestros canales. Y pues yo ahora dedico mucho de mi tiempo a leer y a escuchar gente y a platicar con gente para que un poco me ayuden a entender cómo traer a esas personas, cómo las entrevistas. Pues alguien que sabe mucho más que tú te puede marear en algunos casos, ¿no? ¿Cómo te traes a la persona que se va a adaptar a tu cultura? Te puedes traer a la persona de un corporativo que tiene 30 años de experiencia en retail, pero pues que cree que la única manera de hacer las cosas es la suya, entonces no se va a adaptar a ti. Realmente encontrar ese fit es difícil, ¿no? Quieres a alguien que sepa más que tú, pero que también entienda que se pueden hacer las cosas diferentes y no de la manera tradicional. Ahí quiero hacer una pausa porque aquí es donde están los secretos y tengo 2 preguntas separadas. La primera de ellas, ¿qué estás leyendo o cuál ha sido, digamos, el libro o artículo, blog o video que más te ha ayudado para entender este proceso de selección? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la pregunta que más te gusta hacer al momento de entrevistar? Te doy un ejemplo de las mías y una de las preguntas es, si no tuvieras que preocuparte por plata, ¿qué estarías haciendo hoy en día? Y obviamente con esa pregunta lo que estoy evaluando es un tema de self-awareness que me permite entender un poco mejor la persona. Está buena esa, te la voy a robar. A ver, a mí hay una que me gusta hacer, que es ¿por qué deberíamos de contratarte a ti? Creo que muchas veces la de dime tus 3 fortalezas y tus 3, como que son un poco ya scripted, ¿no? Las respuestas ya están medio... Pero cuando les preguntas por qué deberíamos de contratarte a ti, me demuestra qué tanto entiendes del puesto del que te estoy diciendo que te voy a contratar y qué skills tienes tú en particular para ese puesto en particular. Entonces, esa en general me gusta. Hay respuestas muy vagas y también te dice mucho. Esa la hacemos y esa la hago yo normalmente y una que no siempre hago yo pero que siempre hace alguien en el proceso de reclutamiento, normalmente Eduardo o Inés, la persona de recursos humanos que te platicaba, es platícame de una situación ética donde has tenido que tomar una decisión. Y entonces nosotros partimos de la base que la ética no es blanco y negro. Particularmente en Latinoamérica hay muchas áreas de gris. Y creo que ahí lo que nosotros queremos medir es si tu área gris se alinea con nuestra área gris, ¿no? Entonces, ahí es básicamente cuéntame de una situación en la que pasó algo que sentiste que fuera poco ético y qué hiciste al respecto. Y
y hay gente que tiene un poco ese self-awareness de ética y hay gente que hace cosas que no les parecen poco éticas, que a nosotros nos parecen poco éticas y entonces ahí vamos calibrando un poco qué entendemos nosotros por eso. Y esa nos gusta mucho hacerla, nos parece una parte muy importante del proceso porque justo creemos que los valores no se negocian en ese sentido, ¿no? Entonces esa es una muy importante. Respecto a tu otra pregunta, creo que cuando yo estaba estudiando el MBA, uno de los consejos que me dieron, que no lo entendí bien hasta que me lo he tenido que vivir en carne propia, es contrata rápido pero despide más rápido. Y es un consejo muy duro, pero básicamente lo que te dice es, si alguien no está funcionando, ya sea porque tú te equivocaste haciendo el perfilamiento o porque la persona no se adapta a la cultura, no pierdas el tiempo en esa persona. Y no en plan, no pierdas el tiempo con la persona, sino le estás haciendo perder el tiempo cuando sabes que esa persona no va a funcionar y lo mejor es que busque trabajo y que tú busques a alguien, ¿no? Creo que es duro y cuando lo tienes que ejecutar es horrible. A nadie le gusta despedir gente, sobre todo cuando tú te equivocaste haciendo el perfilamiento, que pasa muchísimo, porque tú dices, necesito a esta persona, y luego te das cuenta que esa persona es demasiado senior para lo que tú querías, entonces no se ensucia las manos, está acostumbrado a tener 25 personas abajo de él y tú le vas a dar una. Entonces, sí, creo que la clave para reclutar bien es hacer un muy buen job description, un perfilamiento súper claro de cuáles son las tareas diarias de esta persona en todos los sentidos. Y creo que eso es la diferencia entre que acabes corriendo a alguien a los 2 meses y sintiéndote horrible versus ser bastante mejor reclutando, ¿no? Y de los libros que más me han ayudado, hay uno que es muy típico, pero es que creo que es el mejor que hay, es The Hard Thing About the Hard Things. Cada capítulo que lees es como, sí es cierto, yo soy esa persona, todo el tiempo. Entonces, ese para mí ha sido uno de los mejores libros que he leído. También hay uno que se llama Difficult Conversations, que también recomiendo bastante. Y luego me gusta leer un poquito de todo, ¿no? Entonces, pues ahora estoy leyendo el libro de Michelle Obama, pero en general como que siempre intento sacar diferentes cosas y leo muchos blogs y artículos de fondos en Estados Unidos que publican cosas bastante interesantes. Hay una frase o una historia que yo me cuento a mí mismo para tomar este tipo de decisiones difíciles y es que no dejar ir a la persona es igual de malo para la persona como para mí y para la empresa. Porque obviamente en estos momentos la relación y digamos la interacción es incómoda para todos los involucrados. Es un poco la herramienta que utilizo y igual no deja de ser un proceso nada fácil. Hay un tema que pasaste por encima y es súper importante. Ya lo hemos conversado en otras entrevistas y me gustaría, digamos, tocar sobre este punto y es el tema de los valores. Y yo no sé tú, pero cuando yo estaba estudiando, como que me decían el tema de corporate values y era como, sí, bullshit, solo dime qué quieres hacer plata. Entonces, ¿cuáles son los valores de Ben & Frank y obviamente cómo llegan a estos valores? Y tú como directora ejecutiva, pues, ¿cuál es el con el que más te identificas? El que más me gusta es... Tenemos 5 y nosotros lo llamamos el Manifiesto Godín, pero a mí el que particularmente más me mueve es siempre hacemos lo correcto. No hay excusas para no hacer lo correcto. Y eso son situaciones en las que nos hemos enfrentado cuando abríamos locales y nos pedían mordida para poder sacar los permisos y nos tardamos 9 meses en abrir un local que tenía que haber estado abierto 9 meses antes, pero no hicimos lo que no está bien. Y al final nuestra filosofía es, nosotros claro que queremos hacer dinero, por supuesto que esto es un negocio, pero también queremos hacer las cosas bien y creemos que en México se pueden hacer las cosas bien y es nuestra responsabilidad hacer todo lo que no nos gusta, hacerlo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México una práctica común es el tercerizar a tu fuerza laboral para no pagarles PTU, para no tenerlos inscritos al 100% en el IMSS. Esas son cosas que para nosotros no son negociables, ¿no? Y entonces todo el mundo está inscrito al 100% en el IMSS. La nómina donde se reciben los ingresos es donde está contratada la gente. Y así, y hay gente que nos dice, bueno, pero estrategias fiscales, les encanta llamarlas. Nosotros al final creemos que hay que seguir las reglas y que es lo que hay que hacer.
Y eso es un área gris al final. Lo que te decía, cada quien tiene su área gris y nosotros no juzgamos las áreas grises de los demás. Solo nosotros estamos alineados en cuál es nuestra área gris. Aquí hay un elemento importante en Latinoamérica porque si los nuevos empresarios que están saliendo, digamos, durante la última década, no hacemos las cosas de una manera diferente y atacamos este tipo de problemas y problemáticas, vamos a continuar viviendo, digamos, los problemas sociales que tenemos. La mayoría de la población en México no tiene acceso a la salud y en parte eso es porque tiene 3 tipos de seguros o porque las empresas hacen estrategias fiscales, por decirlo de una manera políticamente correcta. O sea, pero por ejemplo, nos ha pasado que queriendo reclutar a alguien, nos dicen, no, a mí págame por honorarios, no me pagues por el IMSS y tú te ahorras muchísimo dinero y a mí me puedes pagar más. Y entiendo su visión cortoplacista, pero al final nosotros creemos que es nuestra responsabilidad, que tú lo vas a tener una pensión que probablemente no estás viendo tú a tus 28 años y que nosotros no queremos ser el que te escatime en ese sentido, y si no te podemos llegar a un sueldo competitivo en ese sentido, pues no podemos hacer otra cosa, pero no vamos a quitarte prestaciones para darte más dinero en el corto plazo, eso no lo vamos a hacer. ¿Cómo haces para transmitirle eso al equipo? Yo creo que este es el elemento más complicado de este valor. Porque, bueno, el cliente tiene la razón y escucha a tus empleados, es una cosa que es fácil de vivir, o sea, you can live that. Pero ¿cómo se lo transmites al equipo y pues cómo lo haces tú? Creo que la única manera de hacerlo es con el ejemplo y el comunicarlo abiertamente, ¿no? El decir, nosotros no hacemos esto y por este motivo no lo hacemos. Y creo que una cosa en la que todavía tenemos que mejorar, pero pues nuestro equipo crece a un ritmo muy rápido y tenemos que estar repitiendo este mensaje constantemente, porque a veces parece como, bueno, es que cada vez que hablo lo digo, pero el problema es que cada vez que hablo hay 20 personas nuevas y entonces si no lo digo, no me está escuchando todo el mundo, ¿no? Entonces creo que tenemos que, uno es hablarlo y otro es acciones que respaldan lo que estás diciendo. Uno de los elementos más difíciles de es la transparencia del mensaje y la congruencia del mensaje que das. Ahora que voy a ser padre, la gente me dice que los niños se dan cuenta de la hipocresía de sus padres, o sea, que le dicen una cosa y hacen otra. No tomes si te estás tomando una cerveza. Exacto. Y los empleados también se cuentan. Y mantener esa congruencia es uno de los elementos más difíciles porque hay que reconocer que uno a veces también se equivoca. O sea, todos somos humanos y todos nos equivocamos. Y entonces estar en esa situación es difícil porque se tomó una decisión en ese momento no era la correcta y ahora nos dimos cuenta 2 o 3 meses más tarde y hay que corregir y hay que hacerlo bien. Y esa congruencia es la más difícil. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, teníamos un empleado que era extraordinario trabajando y la verdad es que tuvo unas faltas éticas que ni siquiera tenían que ver con el negocio, pero sí con el respeto a la gente. Y a mí a nivel personal me costó muchísimo, pero la decisión fue despedirlo porque no creemos que el fin de negocio justifica una falta de respeto, una falta de ética, y entonces pues lo tuvimos que despedir y todo el mundo sabía que este era un empleado que estaba bien posicionado. Y creo que pues es la única manera, ¿no? Ser consistente, coherente entre lo que dices y lo que haces. Yo creo que ese es uno de los difíciles decisiones que la gente que lidera compañías. Dejar ir a alguien que es muy bueno por ese tipo de comportamientos, pero también, y espero que te cree validación dentro del equipo, este es el tipo de lugar donde yo quiero trabajar. Pero bueno, ya estamos llegando casi al final de la hora y quiero ser respetuoso de tu tiempo. Te voy a hacer una última pregunta más y también te voy a dar, digamos, el espacio para que nos le des un mensaje a la audiencia, dónde encontrar Ben and Frank, dónde encontrarte a ti y digamos, y todo esto lo pondremos en los show notes del episodio y te daremos esa oportunidad pues, para lo que les quieras decir. La última pregunta que te hago, y te la hago en relación a lo que decías que quiero hacer algo bueno por México, es, ¿tienes este espacio? ¿Cuál es el mensaje que le quiere dar a 120 millones de mexicanos o 130 millones de mexicanos, dependiendo a quién le preguntes? ¿Cuál sería ese mensaje de Mariana a esos mexicanos
para hacer algo bueno por México. O sea, y creo que hacer algo bueno por el país se puede entender de tantísimas maneras que no me gustaría que se entienda como que yo tengo una verdad única, ni mucho menos. Al final yo tengo un negocio que busco que sea rentable, no soy la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, pero creo que el mensaje más importante es haz las cosas bien. Tienes una oportunidad de tú cambiar de lo que te quejas y creo que es muy fácil hablarlo y luego ya que ves lo que eso cuesta, pues lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, creo que, y a mí siempre me gusta cuando la gente emprende, es haz el negocio con el que tú más tranquilo puedas dormir en la noche, ¿no? Y entonces respeta a tus empleados, sé justo en la compensación, sí, pues puedes reclutar gente por menos dinero, pero realmente eso es lo que quieres, eso es lo que te deja tranquilo. Y bueno, hay sueldos de mercado, tampoco les digo, yo no soy ninguna santa ni mucho menos, pero sí me gusta que siempre haya un respeto y un valor al trabajo de la gente, y creo que como emprendedor pues tienes una oportunidad de poner tu granito, pagar tus impuestos y hacer las cosas bien, ¿no? No podría estar más de acuerdo con eso. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo y tienes la oportunidad de dejarnos tus datos acá, donde te pueden ubicar Ben & Frank. Yo me encargaré de ponerlo en los show notes y con eso, después de eso nos despedimos y muchas gracias a todos por escuchar. Gracias a todos y les comparto nuestra página benandfrank.com, en redes sociales benandfrank.mx en Facebook y en Instagram y benandfrank_mx en Twitter. Y los invito a visitar una de nuestras 14 tiendas que tenemos. Estamos en Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México por lo pronto. Y muy pronto esperamos estar abriendo más ciudades. A los que están escuchando, muchas gracias. Y Mariana, muchas gracias por tu tiempo. Y toda esta información estará en los show notes. En nuestro próximo episodio nos acompañará Juana Barco. Escuchemos cómo nos habla de la adquisición de buenos hábitos. Sí, hay que tomarse un pequeño break. Yo igual creo que todo el mundo tiene su proceso de entender y es tan válido el que trabaja 10 horas como el que trabaja 4, pero a mí personalmente no me funciona porque se me quema el cerebro. Entonces sí tuve que buscar un balance y hacer cambios que hicieran que fuera más fácil el ritmo de ser emprendedor. Dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, empezar a meditar, adquirir hábitos saludables